5 hoteles de Monteverde se unieron en el 2020 para juntos hacer crecer un fondo solidario que impulsará proyectos sociales durante la pandemia. Bueno, fue más o menos en el tiempo en que empezó a regresar el turismo, cuando pudimos volver a abrir por suerte, que sentimos la responsabilidad de ayudar a la gente en la comunidad que todavía estaba sufriendo mucho, ¿verdad?, por causa de esto. Y quisimos hacerlo de una manera más estructurada, apoyando al Fondo Comunitario y al Instituto Monteverde, que ya tenían proyectos en marcha justamente para lidiar con la pandemia. Y fue inspirados en la alianza que hicieron los tours de café, que decidimos unirnos 5 hoteles amigos y donar $1 por visitante que viniera a nuestros hoteles, ¿verdad? Entonces, aunque todos estábamos en posiciones relativamente vulnerables todavía, era nuestra manera de apoyar a la comunidad en el momento en que más se necesitaba. La huerta comunitaria y el programa de encuestas comunales son los proyectos beneficiados por el Fondo Comunitario. Bueno, la huerta está buscando reactivar lo más posible el espacio, entonces, acorde con los lineamientos del Ministerio de Salud, es indispensable activar los baños, los servicios sanitarios del redondel, para que así se puedan dar actividades que incluyan a más gente, siempre respetando todos los lineamientos de seguridad, ¿verdad? El aporte de la Alianza de Hoteles en Monteverde va a ayudarnos a poder realizar una segunda encuesta de los hogares sobre el impacto socioeconómico de la pandemia. En 2020 hicimos una encuesta bastante amplia en el distrito y en ese momento, hace un año, identificamos que cerca del 70% de nuestra población había quedado desempleada a raíz de la pandemia y cerca de un 90% estaba reportando un cambio en su situación laboral. A un año después sabemos que gran parte de ese impacto persiste en los hogares, en la economía, y es muy importante identificar cuáles son las necesidades esenciales, qué recursos se están usando y especialmente cuál ha sido el impacto de los programas que hemos implementado en el último año para saber cómo usar los recursos de manera más eficiente con los recursos limitados que tenemos. Sembrando Sostenibilidad es el programa liderado por el Instituto de Monteverde. Se creó con el apoyo de muchísimas personas, con la idea de circular fondos en Monteverde, que fue gravemente afectada económicamente por la pandemia. Se hizo a través de pequeños trabajos a personas de la comunidad y por medio de certificados de compra en comercios locales a voluntarios. Todos los trabajos eran de la comunidad para la comunidad. Con esto se ha logrado dar más de 6.700 horas de trabajo a cerca de 250 personas que están en condición de desempleo, y de los fondos recaudados, $4.000 fueron gracias a la Alianza de Hoteles. Entre los trabajos que se han hecho ha tenido que ver con reforestación, limpieza de quebradas, construcción de aceras, arreglos en la carretera y otros apoyos a la comunidad. Este año Forest Cleanup ha sacado 5.967 kilos de basura de 5 quebradas en la zona. El programa de reforestación ha logrado sembrar más de 35.000 árboles en estos 2 últimos años, gracias en parte al programa Sembrando Sostenibilidad y sus colaboradores. La importancia más grande que tiene este proyecto es que le demostramos al comprador de vacaciones en Monteverde que su dinero se destina en el desarrollo de la comunidad de Monteverde como un destino integral, en la conservación y en la calidad de vida de las personas. Son 6 meses de trabajo conjunto que han dado resultados que ascienden a casi $9.000, pero que van a estar distribuidos en diferentes programas y que sé que vamos a tener un impacto muy positivo al respecto. Realmente reconocer a las organizaciones y a las empresas que han participado en este proyecto, porque estando ellos en momento de crisis han reconocido el valor solidario de aportar a la comunidad y de invertir en un destino más integral. Los visitantes no vienen a visitar únicamente los hoteles, vienen a conocer Monteverde como tal, y somos una comunidad, un pueblo unido.